Estamos grabando. Muy bien. Bueno, entonces justamente lo que hablábamos con respecto a las funciones de las membranas, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que pensar primero en la membrana? ¿De qué sirve? ¿No? ¿Qué función cumple? ¿Y por qué esa función es importante en términos de las células? Y por un lado tenemos que justamente delimitan a la célula, ¿verdad? Son la frontera de la célula. Y por otro lado, delimitan compartimentos en el interior de la célula. Tenemos que pensar cuál es la función de estos compartimentos. ¿Ya? ¿Por qué la célula eucarionte en particular tiene estos compartimentos que delimitan ambientes distintos? ¿Mm? ¿Por qué podrían, por qué podrían ser útiles tener estos ambientes distintos? Porque distintos organelos poseen distintas funciones y si se correlacionan podrían parar sus funciones, ¿o no? O sea, haces cosas distintas y esas cosas podrían ser, claro, contradictorias una con otra, ¿verdad? O sea, podría ser que en un organelo degradas mientras que en otro sintetizas. Entonces necesitas maquinaria distinta para una y otra, ¿verdad? Por otro lado, también podría ser que tuvieras un organelo que necesita un pH ácido para su función y otro en el cual ese pH va a ser detrimental para la función, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos ahí es una separación de ambientes de acuerdo a la funcionalidad del ambiente. ¿Mm? Antonia, los organelos se separan por el citoplasma. A ver, si tú... mm, si me hacemos esta imagen de acá, ¿verdad? Tú verías, claro, que hay como un poco de citoplasma entre medio de distintos organelos, pero estos organelos no son fijos, entonces podrían chocar uno con el otro. Entonces, ¿qué los mantiene separados uno de otro? El citoplasma se puede mover de ahí, ¿verdad? Esto es como que estuvieras en un fluido, pero justamente la membrana evita que se fusionen uno con el otro. ¿Mm? Entonces, por eso es que tienes zonas de funcionalidad delimitadas, ¿me entiendes? Bien, entonces ya vimos la diapositiva completa, ¿no? Entonces permiten transporte selectivo de moléculas o iones de un compartimento a otro. ¿Mm? También participan de lo que es la comunicación celular y participan en la producción de energía. ¿Mm? Y son la protección celular, o sea, definen el límite celular. ¿Ya? Y este es el modelo de membrana que conocemos hoy en día. ¿Mm? Eh, imagínense ustedes, imagínense ustedes, no sé, a principios de siglo, ¿m? O a mediados del siglo pasado, en que estamos descubriendo que existen las células, ¿ya? Entonces, ¿cómo, cómo delimitamos una célula? ¿M? ¿Qué es lo que, qué es lo que le pone límite? En el caso de las células vegetales, en efecto, vemos la pared celular, pero ¿y las otras? ¿Por qué vemos que termina en un lugar y no sigue? ¿M? ¿Qué pasa cuando cascan un huevo ustedes? ¿M? Si ustedes cascan un huevo, cae la clara y cae la yema, ¿verdad? ¿Y por qué la yema no se reparte para todos lados, igual que la clara? Y que tiene un borde. Tiene un borde, en efecto, ¿verdad? Y eso fue una de las primeras cosas que la gente comenzó a comprender, de qué estaba hecho esos bordes. Ahora, en el caso del huevo, eso está hecho de células, porque tiene muchas células ahí, ¿ya? Pero cuando comenzaron a trabajar, por ejemplo, con huevos de rana, comenzaron a encontrar que había una célula dentro, grandota, que tenía justamente una superficie importante, ¿no? Y comenzaron a ver distintos tipos de células. Entre medio observaron los glóbulos rojos, ¿verdad?
Entonces, ¿ustedes han mirado fotos de un glóbulo rojo? Ya, vamos a poner un glóbulo rojo. No, Ya. Vamos a poner fotos de un glóbulo rojo. Entonces, yo aquí tengo glóbulos rojos, ¿verdad? En la sangre. Estos glóbulos rojos, ustedes se fijan, tienen una forma bien característica, ¿no? Que son lo que llamamos bicóncavos, que tienen una doble concavidad. ¿Sí? El chat. ¿Mm? Entonces, si ustedes se fijan, acá en este glóbulo rojo está perdiendo su relleno, ¿verdad? Y yo puedo hacer eso, yo puedo reventar los glóbulos rojos al ponerlos en una solución que tenga pocas sales, ¿ya? ¿Cómo se llamaría una solución que tiene poca sal con respecto al Hipotónica. exacto, hipotónica, ¿verdad? Entonces, si yo pongo una solución hipotónica, ¿Mm? Los glóbulos rojos o eritrocitos revientan, ¿verdad? Entonces, si yo tengo esto en un tubo, vamos a ver que no tenga relleno. Entonces vamos a tenerlo acá y yo tenía un tanto de sangre aquí y ahora le... ¿verdad? Ya teníamos sangre aquí. Y si agarro y reviento esa sangre, reviento esos glóbulos rojos, ¿sí? Lo que viene a ser la hemoglobina quedó acá abajo. ¿Y aquí qué quedaría acá arriba? ¿Qué quedaría flotando acá arriba? El plasma. El plasma por un lado, pero hasta acá en la parte más alta, acá arriba, justo en la superficie de arriba. ¿Agua? ¿Agua? Las membranas. Las membranas, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué quedarían las membranas flotando acá arriba? Por su densidad. Ya. Y se acuerdan, justamente son grasas, ¿verdad? Y las grasas tienen menor densidad que el agua. Entonces, las membranas van a quedar flotando acá arriba. ¿Mm? Entonces, si yo parto de esta célula que puedo ver al microscopio, que veo que no tiene ninguna membrana interna, y la reviento y veo que acá quedan las grasas, ¿mm? Podríamos más o menos correlacionar esto con la grasa que tengo acá, ¿no? ¿Sí? ¿No me entendieron? Sí, la grasa que saldría ahí sería como la que da el borde del glóbulo rojo. Exactamente. Entonces, yo podría decir que si yo tengo glóbulos rojos así, bueno, glóbulos rojos cuadrados no vamos a ver nunca, ¿sí? ¿Verdad? Entonces vamos a dibujarlos bien. ¿Mm? ¿Ya? Yo tengo estos glóbulos rojos ahí. ¿Mm? Y si yo los reviento y saco todo el relleno de ese glóbulo, vamos a ver, vamos a ponerle relleno de color a eso. Ahí está, y con borde de línea. Exacto. Entonces, si yo lo reviento, lo que voy a tener es esto, ¿verdad? Y esto. ¿Estamos claros?
¿Sí o no? Ahora, yo no voy a poder hacer esto con un solo glóbulo rojo. Además, imagínense, estamos en 1900. ¿Sí? Bueno, hacia 1950 estos experimentos se hicieron, ¿ya? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. ¿Sí? Gracias. Tenía cerrada la ventana de chat. Bien. Ahora, yo puedo medir esto y decir más o menos cuánta membrana tenía acá. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Justamente estos caballeros que estaban haciendo este ejercicio, pusieron todos los lípidos en una batea, ¿m? Y lograron medir exactamente cuál era la superficie, ¿ya? Y calcularon cuál era la superficie de los glóbulos rojos que habían usado. Ahora piensen, esto es antes de los computadores, entonces tuvieron que calcularlo a mano, ¿ya? Y calcular la forma, la superficie bicóncava a mano es otro cuento que con calculadora, ¿verdad? Y una y otra vez el cálculo les daba que esto era el doble que lo que ellos habían calculado. O sea, ellos realmente estaban obteniendo esto. ¿Mm? ¿Y qué fue lo que les llevó entonces, qué les permitió concluir esto? Doble capa, no doble membrana, doble capa. ¿Mm? Entonces, justamente, ya se conocía un poco de la estructura de los fosfolípidos. Y eso les permitió justamente, ¿ok?, hacer el modelo de bicapa lipídica. ¿Mm? Fíjense, 1935, la bicapa lipídica. O sea, solo piensen cómo eran los aviones en este tiempo. Los aviones eran un poco más que papel con un motor de una motocicleta de... Era un poco menos que estas bicicletas con motor, ¿verdad? ¿Mm? Entonces, en ese momento determinaron justamente esta característica de una bicapa lipídica. ¿Y por qué pudieron hacer eso? Porque cuando tú piensas en los ácidos grasos, ¿se acuerdan qué forma habíamos visto de los ácidos grasos? ¿Mm? Que teníamos una parte polar y en la cadena. Cuando vemos eso comparado con el fosfolípido, si vemos justamente el ácido graso, que tenemos acá, ¿ya? Si este es un ácido graso, y lo comparamos con la estructura ahora del fosfolípido, ¿qué característica tenemos? Tenemos estas dos caras, tenemos, perdón, estas dos colas, ¿m?, hidrofóbicas, y esta cabeza hidrofílica. Entonces, la organización de esta estructura va a ser más parecida a un cilindro que a un cono. Y cuando se organice en agua, va justamente a estructurar esta bicapa lipídica. ¿Mm? Ahora, fíjense que la bicapa lipídica no es que el agua quede acá afuera y acá adentro sea el lípido, sino que el agua penetra hasta un cierto punto, ¿verdad? Esto quiere decir que el agua está interactuando con esta parte de la cabeza del fosfolípido. En cambio, esta parte de aquí queda libre de agua. ¿Bien? Entonces, estos son justamente los componentes de la bicapa lipídica. Este es un componente principal, el que da estructura a la bicapa lipídica. Ahora, fíjense cuál es la importancia de estos dobles enlaces acá. ¿Sí? Si yo tengo ese doble enlace ahí, eso me hace que esto tenga un volumen mayor, ¿verdad? Entonces eso permite que estas bicapas, que estos fosfolípidos choquen, y no que se empaqueten, sino que se puedan mover un poco más. Yo siempre hago el ejercicio en clase de pedirles a todos que se paren, ¿sí?, y les digo ya, párense, y párense todos derechitos, ¿ya? Como que fueran fosfolípidos de dos cadenas rígidas. Y si no, párense con un brazo así.
¿no? Haciendo las veces del fosfolípido insaturado, ¿ya? De la cadena insaturada del fosfolípido. Entonces, cuando yo les digo que se aplasten contra una pared, ¿ya? Cuando yo les digo arrejúntense para un lado, van a poder juntarse más si están así, que si tienen el codo levantado, ¿verdad? Entonces, tenemos que este empaquetamiento no es un empaquetamiento uno pegado al otro, sino que están simplemente moviéndose ahí alrededor. ¿Qué otra característica, perdón, qué otra fuerza va a mantener a esto uniéndose aquí? ¿Nadie sabe? ¿Se acuerdan de las fuerzas de Van der Waals? ¿Se acuerdan de las fuerzas de Van der Waals y las uniones hidrofóbicas? ¿Se acuerdan de lo que habíamos hablado de los clatratos y la entropía de tener ácidos grasos metidos en agua? ¿Mm? La misma energía que separa el agua del aceite cuando ustedes hacen una vinagreta, es la energía que va a hacer que esto se organice. Entonces, esto va a ser lo que va a dar mayores grados de libertad. ¿Mm? Profe. ¿Sí? Y ahí entre los fosfolípidos, las fuerzas de Van der Waals se dan entre sus colas hidrofóbicas. Ujú. Exactamente. Ah, ya. Gracias. Y ahora, fíjense la estructura que tiene el colesterol. Ustedes solamente les han hablado del colesterol como algo malo. El colesterol es indispensable para las membranas de los animales, ¿ya? De las células animales. Fíjense, ¿cómo creen que va a ser esta estructura que llena de anillos aquí? ¿Será muy fácil moverla o será más bien rígida? Rígida. Rígida. Rígida, ¿verdad? Y además de ser rígida, es plana. ¿Ok? En 3 dimensiones. Y esta parte de acá, estos carbonos acá, esta cadena de carbonos, ¿será rígida? No. No, justamente no es rígida. Entonces, cuando ustedes toman esta estructura, ¿verdad? Una cabeza polar, una zona rígida y plana, y una zona, toda esta zona de acá es hidrofóbica, una zona rígida, plana, hidrofóbica, y una zona móvil, ¿ya? Bueno, acá no se nota muy bien la estructura en 3 dimensiones. Pero cuando ustedes lo insertan en un fosfolípido, encajan de esta manera, ¿ya? Entonces, se fijan que esta parte de acá, esta cabeza polar, está interactuando con las cabezas polares y con el agua. ¿Están claros? Fíjense lo que hace esta parte rígida. ¿Qué es lo que le hace a esta parte de la membrana? Si La ustedes vuelve más metieran... rígida. ¿Mm? ¿Cómo? La vuelve más rígida también. Exactamente. Toda esta zona de aquí se vuelve más rígida. La primera parte de esta profundidad de la membrana es más rígida. Y esta parte de acá, Menos rígida. ¿más rígida o menos rígida será? Menos. Menos rígida, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está modulando el colesterol? La fluidez de toda la membrana. Entonces, cuando hace mucho calor, ¿verdad? Si hace calor, estas moléculas se están moviendo muy rápido unas a otras, ¿verdad? Si tú metes colesterol entre medio, lo que evitas es que esta membrana se desestabilice por el calor, porque te rigidiza estas partes de acá, ¿verdad? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Y qué pasa cuando yo enfrío esta membrana? ¿Qué es lo que pasaría con una membrana que estuviera enfriada? Se volvería muy... ¿Mm? Se pone más dura, se
Se pone más rígido. Exacto, lo mismo que vemos que le pasa a las grasas en el refrigerador, ¿verdad? Se ponen más densas y se vuelven menos móviles. Pero ¿qué pasa si entonces en la membrana tenemos esta cola? ¿Se va a poder volver más densa o se va a mantener fluida? Abajo Se dice. mantiene fluida. Dice en la diapositiva abajo, ¿verdad? Entonces, Profe, ¿sí? ¿todos los fosfolípidos tienen colesterol? Fíjate, el colesterol es distinto del fosfolípido. Tú tienes el fosfolípido aquí y tú tienes el colesterol acá. Forma parte, aparte de la membrana. O sea, ya. Tú lo tienes inserto a los lados de los fosfolípidos. ¿Mm? No, Ok. no es parte del fosfolípido mismo. El fosfolípido tiene estas cadenas de ácidos grasos, ¿ya? Su glicerol y su cabeza fosfatada, ¿ya? Mm, Pero el colesterol es un grupo aparte, ya. que se inserta ahí entre medio. Ahora, fíjate que cuando tú compras, por ejemplo, aceite vegetal y te dice sin colesterol, ¿verdad? ¿Por qué te pueden decir que cualquier aceite vegetal o cualquier grasa vegetal, tú puedes comprar manteca y no tiene colesterol? Porque tiene lo que llamamos los Porque el colesterol fitos. está... ¿Mm? Ah, no, estoy a la entera. Ujú. Entonces, tú puedes comprar una grasa, ¿ok? Tú puedes comprar manteca vegetal y no va a tener colesterol, porque las plantas no sintetizan colesterol. Sintetizan otras moléculas esteroidales, ¿ya? Que se llaman los fitoesteroles, ¿ya? Pero no tienen colesterol. Así que tú puedes dejar de comer colesterol y tú vas a sintetizar el colesterol que necesitas, ¿ya? Entonces, cuando vemos la membrana, fíjense que cuando vemos la membrana en una representación un poquitito más realista, ¿ya? Ustedes pueden ver acá justamente las cabezas polares, las moléculas de agua que se intercalan ahí entre medio, y las colas las colas de ácidos grasos, ¿verdad? O sea, esto se ve como un caos absoluto. Y en general podríamos decir que lo es. O sea, esto se mantiene en un cierto grado de movimiento fuerte. Entre medio vamos a ver el colesterol que no lo agregaron aquí. Pero lo que vamos a poder ver es que estos fosfolípidos pueden moverse. O sea, este fosfolípido se puede desplazar o pueden rotar sobre sí mismos, ¿verdad? El movimiento de un fosfolípido desde este lado hacia este lado es algo que ocurre muy poco, por lo menos de manera espontánea, ¿ya? Es decir, cuando van a pasar fosfolípidos de este lado a este lado, requerimos una proteína que haga el cambio, ¿ya? O sea, eso no ocurre por su cuenta. Y fíjense la cantidad de moléculas de agua que que tienes alrededor. O sea, la molécula de agua está intentando penetrar, pero entra a esta zona en la cual no penetra debido a la termodinámica, ¿ya? Entonces, fíjense que estas moléculas están moviéndose continuamente. ¿Bien? Ahora, la membrana no solamente es la bicapa lipídica, ¿ya? La bicapa lipídica, Cameron, ¿sí? ¿Que no te quedó claro? Hace ambas cosas. Hace ambas cosas, porque si tú lo miras, en esta zona de acá da rigidez, y en esta zona da fluidez, ¿ya? Entonces, aquí rigidiza y acá, ¿cómo se dice? Fluidiza, podríamos decir, ¿ya? Profe, Lisette, ¿sí? perdón, No, es no que sé. con eso mismo yo tenía una pregunta, que Ujú. entonces a bajas temperaturas debería ser más fluida la membrana, pero el colesterol entonces, ¿cómo sería? O sea, ¿tendría más de la parte que es más fluida? O sea, ¿cómo se comporta el colesterol?
A ver, Esa es mi pregunta. sí. Fíjate lo siguiente. Si tú enfrías, si tú haces un caldo de lo que sea, ¿verdad? Y lo enfrías, ¿qué es lo que pasa con las grasas? ¿Verdad que se juntan en la parte de arriba del caldo y se ponen como... Tú puedes sacar la grasa al caldo porque simplemente se juntó arriba toda y se puso dura, ¿verdad? Claro. Ya. Eso es lo mismo que le pasaría a la membrana si tú la enfrías. Se pondría dura, ¿ya? Entonces, el colesterol, como ves que aquí tiene una cola un poquitito más corta que los fosfolípidos acá, esta parte de aquí te aumenta el desorden entre las colas, Mm, ¿ya? Entonces, lo que hace es que a bajas temperaturas aumenta, ¿ok? Evita que la membrana se ponga rígida. ¿Mm? ya, ¿Entiendes? claro, Entonces, a bajas temperaturas lo que hace es que te mantiene fluida la bicapa, ¿ya? claro. Ya. Ahora, Pero perdón, es que a bajas y altas temperaturas entonces es como una cantidad similar de colesterol. No es que en una haya menos y en otra haya más. Ya. no cambia, tú tomas la membrana, la pones a frío o la pones a calor, sin cambiarle su composición, y la membrana va a estar estabilizada por el colesterol, ¿ya? Claro, sus propiedades le estabilizan. Exacto. Las propiedades del colesterol. Ah, Fíjate que esta parte de acá, esta estructura plana, de aquí, ¿ya que a la pregunta de si es hidrofóbico o hidrofílico, aquí tiene una pequeña cabeza hidrofílica, ¿ya? Todo esto de acá es hidrofóbico. Pero esta parte de aquí es rígida. Entonces, tú calientas la membrana, y la membrana si la calientas se desarmaría, ¿verdad? Pero dentro de cierto rango, el colesterol lo que hace es que rigidiza esta parte. Entonces, esto permite que la membrana se mantenga estable en otras temperaturas todavía. ¿Mm? ya. Gracias, profe. De nada. ¿Quedó claro esto entonces? Bien. Ahora, cuando nosotros secamos una membrana, ¿ya? Si nosotros extraemos las membranas con el experimento que les mostraba antes, ¿verdad? Si ustedes extraen estas membranas de aquí y las secan, ya le sacan todo el agua, el peso seco de esta membrana, la mitad es proteína. ¿Mm? Entonces, todas las membranas biológicas contienen una gran cantidad de proteína. Lo que pasa es que lo que vemos es que tenemos una amplia cantidad de fosfolípidos, pero en términos de cantidad de proteína, ustedes se fijan que esto es muchísima, ¿no? Se fijan que tenemos proteínas que están atravesando la membrana, que están asociadas a la membrana, ¿ok? Que están insertas en la membrana y se insertan de distintas maneras. Se fijan que esta de acá tiene 4 segmentos, ¿cómo se llaman estas hélices? Hélices beta. Hélices beta, ¿seguro? Alfa. Alfa. ¿Alfa? Ay, no sé. Exacto, alfa hélices. ¿Y qué serían las betas? Las hojas. Hojas. Hoja de Ah, ya, sí, no dije nada. ¿Ok? Entonces, fíjense que tenemos estas hélices alfa que atraviesan la membrana. ¿Mm? Esto es lo que llamamos un dominio de la proteína. Este es un dominio hidrofóbico. Entonces, estas son hélices alfa que tienen hacia su superficie aminoácidos que son apolares, es decir, hidrofóbicos. Y por eso pueden interactuar con esta zona de la membrana. ¿Qué va a pasar con los aminoácidos que están en la superficie acá? ¿Van a seguir siendo apolares? No. Polares. Van a ser polares, porque aquí tienen que interactuar con agua, ¿verdad? Entonces fíjense que esto estabiliza la proteína en esta estructura, o sea, la proteína queda metida dentro de la membrana. ¿Mm? Y esta proteína en la membrana entonces tiene una zona que es hidrofóbica y una zona que es hidrofílica. Profe, ¿Sí? ¿todas las hélices alfa son hidrofóbicas? No, ¿O solo estas? solo estas. Tú tienes Ah, hélices ya. alfa con aminoácidos hidrofílicos, pero esas estarían acá afuera. Ah, ya. Ya, gracias. Y de hecho, hay algunos
dominios de transmembrana que son hechos en hoja beta, ¿ya? Pero lo más comunes son las hélices alfa, ¿ya? Fíjense que la cantidad de proteínas varía muchísimo. Por ejemplo, la membrana interna de la mitocondria, el 70% del peso es proteínas. En cambio, la vaina de mielina, solo el 18% son proteínas. Eso nos debiera dar una idea de quién está cumpliendo la función más importante en esa zona. La vaina de mielina funciona como un aislante en torno de los axones. Entonces, ¿quién cumpliría mejor la función de aislante? ¿Los lípidos o las proteínas? Lípido. Exacto. ¿Y qué nos dice esto de la membrana mitocondrial? Que ¿Quién no cumple está, ¿Mm? no está tan aislada. La verdad es que sí está muy aislada, pero lo que cumple la mayor parte de la función ahí no son los lípidos, sino las proteínas. Cuando lo veamos en bioenergética van a entender por qué. Profe, tengo una consulta. Claro. El dominio transmembrana normalmente presenta la hélice alfa porque... ¿Por qué? Porque deja pasar solo a través de esa estructura se permite el paso como de moléculas a través de la membrana. No entiendo cómo podría pasarse a través de hojas beta. Ya. O sea, no entiendo por qué las hélices alfa son más comunes para una proteína transmembrana que las hojas beta. Ya. Fíjate, esta es una hoja, esta es una hélice alfa, ¿ok? Y la hélice alfa, en efecto, es muy fácil estructurarla aquí. Y muchas proteínas se estructuran con hélice alfa. Las hojas beta, ¿se acuerdan del video que les mostré de la inducción de la formación de una hoja beta con respecto a la otra? Sí. ¿Ya? Entonces, las hojas beta que tú necesitarías acá, que te las muestra en esta imagen, necesitarías inducirlas todas a la vez. Y funciona, ocurre, pero necesitas varias al mismo tiempo. Entonces, esto es lo que se llama un barril en beta, ¿ya? Y estos barriles en beta ocurren, pero son mucho menos comunes en términos de aparición que las hélices alfa. ¿Dónde podríamos mostrar un buen ejemplo? Acá. Ahí tienes un buen ejemplo de una hélice alfa, ¿ya? Entonces te fijas que acá la hélice alfa entró y justamente interactuando con los lípidos, ¿verdad? Quedaron justamente aminoácidos que son hidrofóbicos. Entonces, en términos de cómo organizar una membrana, es mucho más fácil justamente la hélice alfa que la hoja beta, pero no quiere decir que no ocurra, ¿ya? Vamos a ponerlo esto en algún lugar donde podamos acordarnos después, ¿ya? No quería hacer eso. Ya. Solo para que no se me pierda esta imagen, ¿ok? Y después se las agregue. ¿Ya? Entonces, ¿les queda claro cómo se forma la hélice alfa ahí? ¿Cuál era hidrofóbica y cuál era hidrofílica en alfa y X? A ver. ¿Cuál era hidrofóbica y cuál era hidrofílica en alfa X, helix y beta plegada? No hay una hidrofóbica o hidrofílica per se, ¿ya? Tú puedes formar una hoja beta o puedes formar alfa hélice, dependiendo de la interacción con el resto de la proteína, ¿ya? Las alfa hélice, las alfa hélice
¿Cómo se estabilizan las alfa hélices? ¿Quién se acuerda cómo se estabilizaban las alfa hélices? Con puentes de hidrógeno entre cada vuelta de la hélice. Exacto, ¿ok? Entonces, en las alfa hélices hidrofílicas en el agua, tú veías esos puentes de hidrógeno a lo largo de la cadena. ¿Mm? Acá vamos a ver que no se van a formar esos puentes de hidrógeno por fuera, sino más bien asociados por dentro. ¿Mm? Y en las hojas beta, ¿dónde se formaban los puentes de hidrógeno? ¿Sobre la hoja beta misma? Con otra hoja beta, exactamente. Por eso es que vemos una diferencia notable en términos de el número de... ¿Mm? Fíjense, qué bonita esta imagen. Fíjense esta imagen de aquí. ¿Qué es lo que tenemos ahí, justamente? ¿Qué es lo que estamos viendo? Oh, Dios mío, ¿qué le pasa a esta cosa? Cópiame la imagen. Ahí está. ¿Qué es lo que observamos acá entonces, justamente? ¿Qué vemos aquí? Una zona alfa, una alfa hélix, otra alfa hélix, una tercera alfa hélix, ¿verdad? Y se fijan cómo estas interactúan con la zona hidrofóbica de la membrana, ¿sí? Y cómo entre ellas interactúan también. Profe, tengo una duda. Sí, claro. Es que como las alfa hélices tienen que, o sea, se conforman así por los puentes de hidrógeno, Ujú, pero eso se dan como entre moléculas polares. ujú. ¿Cómo eso está adentro de una zona hidrofóbica? Lo primero que nada es que es muy buena pregunta. Yo estaba diciendo esto y pensando exactamente lo mismo. Seguramente esta de aquí no se estabiliza con puentes de hidrógeno, sino más bien por la estructura que va a tener menor energía dentro de esta zona. ¿Ok? O sea, entre ellas, aquí, no van a generar seguramente puentes de hidrógeno por fuera, como vemos normalmente en las alfa hélices. Pero fíjate en estas tres que están pegadas una a la otra. ¿Ya? Lo más probable es que por acá adentro, donde está protegido de la zona hidrofóbica, tenga justamente una zona que es hidrofílica. Te fijas que acá se invirtió lo que veíamos, lo que veíamos afuera de la proteína, ¿verdad? Que las zonas hidrofóbicas se reunían hacia el centro y las hidrofílicas quedaban por fuera. Acá se invirtió eso, ¿verdad? Entonces lo que tú puedes generar acá es una zona hidrofílica en el centro de estas tres hélices. ¿Y qué te permite si tú tienes una zona hidrofílica por aquí? ¿Qué te Que permitiría eso? pasen moléculas Canal. hidrofílicas. Exactamente, acabas de hacer un poro, acabas de hacer un canal. Exacto, por aquí pueden pasar cosas hidrofílicas. ¿Se dan cuenta lo importante que es eso? Silencio absoluto. Sí, Ujú. Entonces, ¿se dan cuenta que esto implica que ahora podemos entender cómo es que se forma un poro en esta membrana? ¿Cómo se puede hacer que entren cosas desde afuera hacia adentro? ¿Mm? y permite que la célula tenga consumo energético del medio, ¿no? O sea, permite que la célula, si la célula puede regular el tamaño del poro, puede regular qué es lo que puede pasar por aquí, ¿verdad? Ujú. Ahora, ¿cómo puede pasar algo? A ver, ¿qué? Bueno, acá una pequeña cosa que nos dice, ¿ok? Las proteínas de la membrana pueden difundir en la membrana, ¿ok? A menos que estén interactuando con algo que evite que difunda. ¿Ya? ¿Cómo, profe? No entendí eso. Si tú tienes estas proteínas de membrana acá, ¿verdad? Esta proteína podrá moverse hacia acá,
Sí, ¿verdad? Sí, ¿Podrá girar sobre sí misma? también. También. Pero, ¿cómo puedes restringir tú de que no ande flotando por todos lados? La unes a otra proteína. ¿Mm? Entonces, al unirla a otras proteínas, la anclas en zonas. Y eso se ve justamente, acá estamos viendo, fíjense el glóbulo rojo, lo estamos viendo desde adentro hacia afuera. Entonces vemos que las proteínas que están por fuera, que están en la bicapa lipídica, que podrían estar flotando para todos lados, realmente están ancladas a toda esta parte a todo este esqueleto de espectrina, ¿ya? Y esto está anclado además al citoesqueleto. ¿Entienden esto? Si bien estas podrían moverse por toda la membrana, aquí quedaron ancladas, entonces no van a poder moverse por todos lados. Sí. Profe, pero ¿cuál es la utilidad de la proteína periférica? Periféricas, esas que te anclan esto, así, que se unen. Hay millones de utilidades. ¿Mm? Puede ser desde la interacción con estas proteínas, a anclar otra proteína aquí mismo, ser parte de una vía de transducción de señales. Todo Ah, esto. ¿Mm? Gracias. ¿Ya? Entonces, fíjense qué es lo que va pasando cuando miramos las membranas biológicas. Si miramos moléculas hidrofóbicas como el oxígeno, el dióxido de carbono, el nitrógeno, ¿se van a ver impedidas de pasar por la bicapa lipídica? No, No, ¿verdad? Esta, fíjense que es una bicapa lipídica sintética, ¿ya? O sea, solamente tiene lípidos. Y fíjense las moléculas pequeñas pero con carga, como el agua, la urea, el glicerol. Algunas pocas van a pasar como por error casi, ¿verdad? Pero moléculas grandes sin carga, como la glucosa o la sucrosa, no van a pasar. Ya que hablamos de los iones, ¿verdad? O sea, ¿qué va a pasar cuando los iones intenten pasar a través de la zona hidrofóbica? No va a poder pasar para nada, ¿verdad? Paloma, vamos a ver proteína G más adelante, no te adelantes todavía. ¿Ya? Entonces, fíjense que la célula necesita que ingrese agua. Sí, ¿verdad? Necesita que ingrese glucosa, necesita que ingresen iones. Entonces, justamente, ¿cómo hace la célula para lograr que ese ingreso se produzca? ¿Mm? Bueno, estas son una serie de comparaciones. Fíjense cómo fluye el agua de una... ¿Ok? ¿Cómo fluye el agua? Aquí lo que vamos a ver es el flujo de solvente, ¿ok? Flujo de solvente a través de una membrana semipermeable. A ver, clásico error. Clásico, clásico, clásico. ¿Ya? ¿Ok? Osmosis es distinto de difusión. ¿Ya? ¿Ok? ¿Cuál es la primera diferencia entre la difusión y la osmosis? La osmosis es solo para agua y la difusión puede ser para otras moléculas. Ujú. Fíjense. Un video de difusión. Fíjense. Si yo pongo una gota, ¿verdad?, de colorante dentro del agua, ¿qué es lo que yo espero ver que este colorante vaya pasando?
que se vaya diluyendo, ¿verdad? Que el colorante se vaya diluyendo dentro del agua. Eso es difusión, ¿ya? La diferencia con la osmosis, ¿no? La diferencia con la osmosis es que la osmosis yo tengo que poner una membrana entre medio. Tengo que considerar que entre una y otra está esta membrana que va a ser permeable a una de las dos moléculas. En este caso es una membrana permeable al agua. ¿Mm? Entonces lo que se va a mover aquí justamente va a ser el solvente, no los solutos. Estos van a estar amarrados por la membrana. ¿Mm? Clásico error en la prueba, confundir la osmosis con la difusión. ¿Ya? Pero clásico. O sea, es como... Y uno mira y dice, pero por favor, si lo dijimos tantas veces. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que va pasando con esto? Yo voy a ver que los eventos de difusión del agua van a tender a quedarse acá, ¿verdad? Porque el agua va a tener que interactuar con el solvente y va a estar intentando diluir este solvente hasta que no haya una mayor presión osmótica de este lado. ¿Mm? Y fíjense qué es lo que yo hago. Entonces, si yo tengo una solución más concentrada en B que en A, el agua va a tender a pasar hacia B, ¿verdad? Y va a generar un empuje hacia acá arriba. Esa es la presión osmótica, ¿verdad? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Por qué es esto? Ok, esto podría ser muy importante, en particular si lo viéramos en Chile, en el norte, bueno, en casi cualquier parte de Chile. ¿De dónde podríamos sacar agua hoy en día? Si necesitamos agua en serio. La región del Biobío. ¿Por qué no podemos usar agua de mar? Depende para qué lo queramos usar por la sal, pero igual podemos decir. Ya, pero imagínate, ¿la quieres para regar un campo o para beber? ¿La puedes usar? La sal, Por ¿Cómo? la sal. por la sal. Está muy Lo mismo. salada, ¿verdad? Equivale a tragar sal más que a tomar agua, ¿no? O sea, te deshidratas más que lo que te hidratas. ¿Será fácil sacarle el agua a sacarle agua a esa agua salada? Bueno, de hecho no lo es, pero tampoco es imposible. Fíjate que si yo tengo acá una presión osmótica, ¿verdad? Que empuja hacia arriba esto. ¿Mm? ¿Qué pasa si yo aplico una presión contraria? ¿Qué pasa si yo aplico una presión fuerte sobre esto? ¿Qué es lo que va a terminar pasando con el agua a través de esta membrana? pasaría Se al otro lado. frena, ¿Cómo? Pasaría al otro lado. Ah, se Estaríamos frena el teniendo, flujo. estaríamos teniendo un flujo hacia este lado. Esto es lo que se llama osmosis reversa. ¿Mm? Entonces, cuando tú haces esta presión y generas este paso de agua hacia acá, es como que, si lo pensaras de una manera, es como que estrujaras agua de mar. ¿Mm? Como que el agua de mar fuera un trapo y tú lo estrujaras y le sacaras el agua. Entonces lo que vas produciendo ahí es justamente agua desalinizada. Y eso es lo que se está haciendo justamente en muchos lugares del mundo, que es desalinizar el agua de mar. Y si tú esto lo acoplas, por ejemplo, a un sistema de generación eléctrica a partir del sol, básicamente tienes la manera de producir agua en cantidades necesarias, sin un gasto brutal de energía. Profe, en ¿Sí? sí, ¿cómo se define presión osmótica? Presión osmótica, la presión osmótica es la presión que tú tienes que ejercer sobre esta zona con un émbola, ¿ok? Para prevenir el flujo de agua, ¿ya? Esa es la fuerza que tú tienes que aplicar.
¿ok? Porque es igual a la presión que tú estás recibiendo desde acá, desde abajo hacia arriba, es la que tú tienes que equiparar para poder medirla entonces. ¿Me entiendes? Sí, muchas gracias. ¿Ya? Bueno, esto es lo que veíamos hace un rato atrás con los glóbulos rojos, ¿no? Si lo pongo en una solución hipotónica, va a reventar. Si está isotónica, se va a mantener normal, y si está hipertónica, ay, ¿cómo se llama? Shriveled. Crenación. Se crema, gracias. ¿Ok? Y fíjense cómo vemos esto en torno a las plantas. ¿Se han fijado cuando ustedes no riegan las plantas durante un buen tiempo? Y que se ven como que se ven mustias y se ven caídas. Ustedes le agregan agua a la planta y la planta en general como que se vuelve como a parar. ¿Ya? Esto es justamente lo que va pasando, que aumentan el turgor. ¿Ya? Ok, volviendo a lo que pregunta su compañero, el funcionamiento de las acuaporinas. Tú puedes tener en una membrana semipermeable, justamente, canales que te permitan pasar el agua, ¿ya? Y en la membrana plasmática lo que tenemos son justamente unos canales que se llaman acuaporinas, poros de agua, y esos permiten el desplazamiento del agua, ¿ya? Entonces tenemos justamente poros que permiten el paso del agua. Entonces, esa se denominaría difusión y no osmosis, en el caso de las acuaporinas. Ah, ¿cuál es el fenómeno que tú estás viendo aquí? Tienes una membrana semipermeable, ¿verdad? Sí. Entonces, si tú tienes membrana semipermeable y pasa el agua de una zona de menor concentración a mayor concentración, ¿qué proceso es ese cuando pasa a través de la membrana? Osmosis. Eso es osmosis, ¿verdad? Ahora, el paso a través de la membrana es a través de hoyitos o poros proteicos, Ah, ¿ya? Eso va a ser la difusión, eso sí es difusión, ¿ya? El fenómeno de paso de agua de una zona de menor concentración de soluto a mayor concentración a través de una membrana, esa es la osmosis, ¿ya? El paso a través de la membrana, esto podría ser solamente difusión. En el caso de la membrana plasmática, es lo que llamamos una difusión facilitada. ¿Por qué está facilitada? porque no gasta energía. ¿O no? No es porque no gaste energía, sino porque hay hoyos que te permiten hacer la difusión. Tienes poros que te permiten hacer esto. Sigue siendo difusión. ¿La difusión gasta energía? No. No, la difusión justamente es a favor de la gradiente de energía, ¿verdad? O sea, la difusión es un proceso pasivo. Lo que pasa es que aquí está facilitado por la presencia de poros. O sea, si nosotros pusiéramos aquí una lámina rígida que no permitiera el paso, ¿veríamos el fenómeno de la osmosis? No. No. Tendríamos un vaso de agua aquí y un vaso de agua salada acá y no interactuarían. Es cuando dejamos esta membrana, ¿verdad? Cuando dejamos esta membrana semipermeable que puede ocurrir entonces el fenómeno de la osmosis. Entonces, podríamos concluir que la osmosis es de un lado que tiene más concentración de soluto que otro, y la difusión es simplemente el paso del agua cuando la célula lo necesita. O algo así, no sé. ¿Se podría concluir? No. No, allá. Porque ¿dónde está la célula aquí? ¿De qué célula estamos hablando aquí? Esto es un fenómeno físico. Esto es la física de dos fluidos de distinta concentración, ¿verdad? Pues si tú pones dos fluidos, dos líquidos, con concentraciones distintas de soluto, ¿no? Y los unes a través de una membrana semipermeable que solamente deje pasar el solvente, aquí vamos a ver osmosis. Lo vamos a ver en la célula o lo vamos a ver en un tubo, da lo mismo. Ese va a ser un fenómeno.
¿verdad? ¿Sí? ¿Mm? Sí, profe. Ahora, si yo pongo aquí un granito de sal, ¿ok? Un poco de sal, yo voy a ver que las moléculas de sal van a irse repartiendo por todo esto, ¿ok? Van a ir difundiendo a través del solvente, ¿ya? Hasta que sea más o menos parejo. Eso es difusión. No es difusión de agua, puede ser difusión de sal, de tinta, de lo que tú quieras, ¿ya? O sea, no es dependiente no es el agua, y tú puedes difundir en otros solventes, ¿ya? O sea, por ejemplo, cuando tú haces lavado en seco, tú utilizas, hoy en día se utiliza dióxido de carbono a alta presión, tanta alta presión que está líquido, ¿ya? Y lo que tienes es que las moléculas de grasa difunden desde la artela hacia el solvente, Ah, ¿verdad? entonces la difusión no es necesario que tenga membrana. No, no necesitas membrana. Ah, perfecto. La difusión es un fenómeno de los solutos en el solvente. En cambio, la osmosis es este evento. ¿Me entendiste? Sí, Necesitas una profe. membrana. Sí, gracias, muchas gracias. De nada. ¿Verdad? Entonces, ahora, que observemos osmosis en las células, bueno, producto de que tienen una membrana impermeable. ¿Mm? Entonces, si tenemos una célula que está muy llena de sí misma, ¿no? Y la ponemos en una solución con agua destilada, el agua lo que va a hacer es que va a fluir desde el agua destilada hacia el interior de la célula. Y la célula va a hacer plop, Profe, ¿sí? es que quizá ya lo explicó, pero no entendí el por qué el agua al final tiene la tendencia a ir hacia el soluto. Ok. Fíjate, las moléculas de agua están interactuando aquí entre ellas, ¿verdad? Formando puentes de hidrógeno, Ujú. ¿ya? ¿Dónde van a formar más puentes de hidrógeno? ¿Aquí o acá? ¿Dónde van a tener una mayor tendencia a formar más puentes de hidrógeno? Con el soluto, supongo. Con el soluto, tú vas a tener que, o sea, la cantidad de puentes de hidrógeno aquí es distinta que la que estamos viendo acá. Entonces tenemos que aumentar la concentración para que sea parejo, ¿ya? Ya, No vemos ok. una diferencia energética, Ya, ya. ¿ya? Ya, Entonces, perfecto. esa diferencia, ¿qué es lo que tienen, qué es lo que hacen los sistemas? ¿A qué tienden los sistemas? En términos de diferencias energéticas. Dos sistemas que estén conectados A igualarse a igualarse, energéticamente. ajá, y tienden al equilibrio, Sí. ¿verdad? Entonces, para llegar al equilibrio, estos dos sistemas conectados tienen que llegar a formar más o menos el mismo número de enlaces de hidrógeno. ¿Mm? Y para eso necesitas más moléculas de agua acá, Ya. ¿ya? Entonces, no es que vaya a haber que una fuerza misteriosa traiga las moléculas de agua para acá. No, esta molécula de agua estaba aquí y se cruzó para acá por azar, y resulta que aquí tiene mayor capacidad, mayor posibilidad de estar unida a distintas cosas, ¿m? Que la que tiene acá. Entonces va Ah, a ya, tener ya. más tendencia a quedarse por acá que volver para acá. ¿M? ¿Podría volver para acá? Sí, perfectamente. Pero es más probable que la encontremos por acá. Entonces, en la medida que tenemos más soluto, la probabilidad de que las moléculas de agua estén interactuando con el soluto o estén solas, aumenta su probabilidad de que estén interactuando con el soluto. ¿Ya? Entonces, esto va a producir que justamente aquí llegue más agua. ¿Mm? Les voy a subir un video muy entretenido sobre entropía, que lo encontré que explicaba tan bien la entropía que lo van a encontrar insólito. Realmente abre la mente. ¿Mm? Una célula, ¿cómo diferenciamos la osmosis de la difusión? Ok, la osmosis va a pasar justamente el solvente, ¿ya? Lo que estamos observando en la osmosis es que está pasando el solvente a través de la membrana. ¿Ok? En la difusión, perdón, en la difusión lo que vamos a ver es que es el soluto que se mueve de un lado para otro. ¿Mm?
Entonces, la difusión, ¿ok?, en la membrana, puede ser los solutos que ingresen. ¿Mm? Y estos solutos, si ingresan a favor de su gradiente de concentración, ¿ya? Mira, acá está mucho más claro. Tú tienes aquí la gradiente de concentración, ¿verdad? Fíjate cuál es la cantidad de moléculas verdes que tenemos acá afuera. Tenemos 3. Y adentro tenemos 1. ¿Mm? Entonces, si yo quiero sacar moléculas verdes, ¿qué es lo que tengo que hacer para sacar moléculas verdes? ¿Voy a favor o en contra de mi gradiente de difusión? De mi En gradiente. contra. ¿Cómo? En contra. En Tendría contra, que ser ¿verdad? una bomba Exacto. Entonces para tengo que poder aplicar sacarla. energía. Tengo que aplicar energía. Y cuando yo tengo que aplicar energía, esto es justamente alguien que está bombeando. ¿Ya? O sea, este es un transporte activo. ¿Mm? Fíjense que esta molécula roja, teníamos 3 afuera y ninguna adentro. Entonces, si esta atraviesa la bicapa lipídica directamente, ¿ya?, si difunde de aquí hacia acá, o difunde para cualquiera de los dos lados, ¿cómo se va a equilibrar? ¿Cuándo va a estar en equilibrio? ¿Cuando tengamos 3 afuera y una adentro? Cuando hayan 2 y 2. Cuando hayan 2 y 2. Ahí va a estar en equilibrio, ¿verdad? Porque la probabilidad de que una salga es la misma que una entre. ¿Mm? Entonces, eso es difusión. Fíjense la amarilla, tenemos 3 y 1 también. Solo que la amarilla no puede atravesar la bicapa lipídica solamente. ¿Mm? Entonces la amarilla necesita pasar a través de este canal. ¿Cuándo va a estar en equilibrio? Cuando haya 2 de este lado y 2 de este lado, ¿verdad? Y puede pasar para un lado por el canal o puede pasar para el otro lado por el canal. El canal simplemente la deja pasar. ¿Sí? ¿No? Sí, sí. Muchas gracias. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es la diferencia entre esta difusión y esta difusión? A esta se le hicimos más fácil nomás, le pusimos un poro, y esta es entonces difusión facilitada. ¿Ya? Y fíjense, acá tenemos la misma característica con las moléculas azules. Y acá tenemos un transportador. Este transportador transporta a favor de la gradiente de concentración. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a mover moléculas azules desde afuera hacia adentro hasta que estén equiparadas. ¿Mm? Entonces, acá tenemos justamente un transporte nuevamente pasivo, una difusión que también es facilitada, ¿ya? Pero estos son 3 sistemas de transporte, o sea, estos 2, perdón, son transportes pasivos. Y este, que nos lleva de donde tenemos una hacia donde tenemos 3 moléculas, es decir, en contra de la gradiente de concentración, requiere que yo le meta energía, ¿verdad? Esto es un transporte, esto es un bombeo, esto es un transporte activo, ¿sí? ¿Estamos claros hasta aquí? Sí. ¿Alguien no me ha Profe, entendido esto? Por favor. yo tengo una duda, pero no de esto, es de 2 diapos atrás. 2 diapos atrás. ¿Esta? Sí, de el concepto de osmolaridad, como qué significa. Mira, déjame buscarte una buena definición para subírtela, ¿ya? Porque la verdad es que si me pongo en eso, no tengo así como una definición clara que darte ipso facto, ¿ya? Te la subo. Es más fácil que... Es el tipo de cosas que uno sabe, pero que a veces cuesta explicarla, a menos que lo estés explicando todo el tiempo, ¿ya? Muchas gracias, profe. Pero básicamente se refiere a la diferencia de moles de soluto en un lado y en el otro, ¿ya? Lisette, ¿qué es lo que no te quedó claro? Una vez que se equiparan las concentraciones del transporte puede ser bidireccional. Claro, a ver, Cristóbal, cuando se te equiparan las concentraciones, en este tipo de trabajo, ¿m?,
En esto el transporte es bidireccional probablemente, o sea, al equilibrio el transporte neto es cero. ¿Mm? El transporte activo va en contra de la gradiente de concentración. Sí, Camila, exactamente, va en contra de esta gradiente de concentración. Lisette, lo último que explicó ha sido mucho. ¿Y por qué va en contra? Bueno, porque por ejemplo, si tú tienes una célula, ¿ya? Que tuviera, digamos que, vamos a hacer que esta parte de acá fuera adentro, ¿verdad? ¿Ya? ¿Dónde crees que tienes más azúcar? ¿Adentro de la célula o afuera de la célula? Adentro de la célula, ¿verdad? Entonces, la célula le interesa ingresar azúcar, pero no puede ingresar azúcar simplemente por azar. El azúcar no va a ingresar simplemente, ¿no? El transporte de agua sería difusión, sí. Entonces, este azúcar que necesitamos acá adentro, lo que necesitamos es un transportador que agarre azúcar y la obligue a entrar. ¿Mm? Y por eso es que transporta en contra de la gradiente de concentración. ¿Mm? ¿Sí? Entonces tenemos distintas maneras de que el transporte activo sea realizado. Siempre tenemos que explicarnos cuál es la manera de energía. Por ejemplo, tenemos las bombas asociadas a ATP. ¿Mm? Fíjense qué es lo que pasa. Degradamos un ATP a un ADP y esa degradación es energía para bombear esta molécula amarilla hacia afuera. También podemos aprovechar la luz, ¿verdad? Hay moléculas en las membranas, hay proteínas en las membranas que lo que pueden hacer es captar la energía de la luz y transportar moléculas en contra de la gradiente de concentración. Para ser específicos, lo que hacen es que transportan protones. ¿Ya? Y lo que tú puedes hacer es tomar una cosa que sea un transportador acoplado, que permitir la entrada de estos tres cuadraditos rojos a favor de su gradiente de concentración, pero acoplarles a eso la salida de uno de estos circulitos amarillos. ¿Mm? Entonces, esto es un transporte acoplado. Los tres son tipos de transportes activos, porque están empujando las pelotitas amarillas en contra de su gradiente de concentración. Y acá tenemos otro tipo de transportes, ¿ok? Lo mismo. Uniportes, sin portes cuando entran dos al mismo tiempo, o antiportes. ¿Y el sin porte y antiporte se da en transporte activo o pasivo? Se puede dar en ambos. Te fijas, ¿Los dos casos? aquí tú tienes transportadores, ¿ya? Y eso te implica que cualquier otro transportador puede ser. Entonces tú podrías tener transporte, o sea, sin porte, ¿ya? Y un tipo de sin porte podría ser que uno de ellos fuera pasivo y el otro fuera activo, ¿ya? ¿Y qué es lo que haces? Aprovechas la espontaneidad del transporte pasivo para arrastrar al cotransporte. ¿Mm? Lo mismo en el antiporte. ¿Ya? Ya, gracias, profe. Profe, ¿Sí? entonces el transporte puede estar mezclado con pasivo y activo, ¿verdad? ¿Cómo, perdón? Entonces pueden estar mezclados. ¿Sí? Pueden estar mezclados. En la misma proteína. Ya. Ujú. Bueno, aquí tenemos la estructura molecular de un transportador, pero eso no importa. ¿Mm? Y aquí tenemos un transportador clásico, ¿ok? Que es el transportador de glucosa. Fíjense que este es un sin porte, ¿verdad? El sodio está pasando a favor de su gradiente de concentración. En cambio, la glucosa va en contra de su gradiente de concentración. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, cuando el transportador une dos glucosas y tres sodios,
cambia su estructura y le permite justamente empujar estas dos glucosas hacia el interior y dejar los 3 sodios que pasaran para acá. ¿Ok? Entonces es un sin-porte, es un transporte acoplado que van hacia el mismo lado. ¿Ya? Y justamente cómo ocurre esto, ustedes tienen la bomba de sodio-potasio, TPasa, ¿verdad? Que está la bomba sodio-potasio. ¿Dónde está? La bomba sodio-potasio vamos a concentrarnos acá. Fíjense, la bomba sodio-potasio, ¿ok? Ustedes han ido alguna vez a una fiesta, obviamente, ¿no? Ay, se nos está acabando el tiempo. Ya les voy a contar este chiste nada más para que se acuerden de esto. Imagínense que en la fiesta hay un montón de gente que entra vienen de paracaidistas, ¿ya? La bomba de sodio-potasio es el papá de la dueña de la fiesta, ¿ya? Entonces el papá de la dueña de la fiesta deja entrar a los compañeros de curso y saca a los paracaidistas, ¿ya? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, Ok. Ahora, ¿qué pasa si tú vas de paracaidista a una fiesta y llegas con cosas para picar, con copete? ¿Cómo te van a tratar si vienes de paracaidistas? Es más probable que te dejen entrar, ¿no? Entonces, justamente fíjense que acá viene este paracaidista, pero trajo glucosa. Así que se metió a la fiesta. ¿Mm? Lo dejaron entrar por la ventana. Total, el flaco trae copete, buena onda. ¿Mm? Pero se encuentra con el papá de la dueña de casa y lo echa para afuera. ¿Mm? Y a cambio deja entrar a un par de cabros del colegio de la amiga. ¿Mm? Entonces, fíjense que la fiesta se mantiene a punta de dejar que los paracaidistas entren con copete o con comida, los dejas pasar y esperas a que el papá de la dueña de casa los eche para afuera. ¿Quién es el que está haciendo el trabajo aquí? Claro, ellos vienen con el copete, pero el que está trabajando acá es el papá de la dueña. ¿Mm? Los compañeros no llevan copete, solamente pasan cuando el papá abre la puerta y echa a los paracaidistas. ¿Mm? Entonces, fijan qué es lo que está pasando aquí. Tenemos que esta molécula entra a favor el sodio entra a favor de su gradiente de concentración y arrastra la glucosa. Sí, ya termino. ¿Ok? Y justamente la bomba sodio-potasio TPasa mantiene esta diferencia del sodio. ¿Mm? Mantiene esta concentración de sodio baja en el interior de la célula y alta en el exterior para poder aprovechar esto. ¿Ya? Y eso después va a ser muy importante cuando veamos los potenciales de acción. Que tengan muy buen día. Nos vemos el jueves. Chao, profe, gracias. Chao, profe, nos Chao. vemos. Chao, Chao, profe. Muchas gracias. Profe, el jueves ¿podría explicar de nuevo el chiste? Sí, lo voy a explicar con el potencial de acción que se entiende mejor. Ah, ya, profe. Nos vemos. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Chao, chao.